Comisionada Lucía González, muchísimas gracias por atender a Radio Nacional de Colombia en este especial del balance de los 5 años del Acuerdo de Paz. En principio, quiero preguntarle sobre cuál es el funcionamiento de la Comisión de la Verdad en este Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC. La tarea que tiene la Comisión de la Verdad es una tarea muy importante por varios motivos. Uno, porque es un encargo realmente de las víctimas, es un clamor que atendió el Acuerdo de Paz. Verdad. Ellas piden verdad, justicia, reparación y no repetición, y nosotros de esa demanda tenemos la verdad como un aporte a la paz y como un aporte a la no repetición. Es una tarea muy importante también porque no es una tarea judicial, sino que es una tarea ética y política, que el objetivo último es comprender qué es lo que nos ha pasado a todos como sociedad en este último conflicto armado, de manera que todos tengamos una conciencia mucho más completa, mucho más profunda sobre esos asuntos que han marcado nuestra historia y que es necesario transformar. Por eso la Comisión se ha centrado últimamente, o en la metodología se ha centrado en los factores de persistencia, porque son los factores de persistencia los que nosotros tenemos que deconstruir, desanudar, para poder construir un camino hacia la paz. Y la mayoría de ellos son asuntos que no hemos tratado a fondo, que no son solamente los asuntos de los grupos armados o de la guerra directa, sino de los factores que constituyen un estado de cosas que produce la guerra, que alienta la guerra. Entonces, pues vamos a entregarle al país una reflexión muy redondita, muy completa, muy seria, que ha recogido el testimonio de más de 18.000 víctimas y más de 1.000 informes, que con la ampliación del periodo nos va a permitir profundizar en algunos asuntos que sabemos que es importante profundizar, y esperamos que eso se convierta en un texto que le sirva a la ciudadanía toda para revisarse y para revisar los asuntos que tenemos que promover, su transformación, su modificación o su implementación. El Acuerdo de Paz tiene como centralidad las víctimas desde un inicio, desde las negociaciones y también desde lo que tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz. Esto se ha dado en términos de la Comisión de la Verdad. ¿Las víctimas han sido el centro de este Acuerdo de Paz? No, es impresionante, primero porque el país traía un recorrido muy valioso en el tema de memoria. Este es un país que ha hecho un ejercicio de memoria muy extendido, muy profundo en muchos casos, no solamente porque el Centro Nacional de Memoria Histórica ya había hecho un trabajo muy importante, sino porque se comprendió colectivamente el valor de la memoria. Entonces es muy difícil encontrar comunidades o sectores que no hayan hecho algún ejercicio de memoria. Eso ya constituyó un valor agregado muy importante para la entrada de la Comisión. La Comisión tiene que avanzar de la memoria a la verdad, es decir, de eso que es subjetivo y que es lo que yo sentí, yo viví, a esos asuntos que es posible confirmar, contrastados, es posible decir esto pasó y pasó por estas razones, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces las víctimas que hemos encontrado son víctimas con un nivel de conciencia muy alto, con un aprendizaje político muy elevado y con una corresponsabilidad muy alta con el país. Ellas están contribuyendo no por ellas y para ellas, sino para que el país pueda construir un basta ya, para que el país entienda por qué la guerra es esa cosa infame que destruye la vida, la dignidad, el territorio, que muchos sectores o algunos sectores todavía no han comprendido, y ellos hacen esa tarea por todos nosotros. Y al mismo tiempo sus organizaciones han hecho un trabajo pues de informes de profundización en esa memoria que nos han entregado, que son valiosísimos. Precisamente la otra cara, ¿cómo está la otra cara? Los que aportan también a la verdad desde el ámbito político, desde el empresariado también, desde otros ámbitos hacia las víctimas, ¿cómo ha sido ese aporte? Bueno, en general hay unos sectores como el sector empresarial, como el sector político, que todavía tiene dificultad en entender que esta es una oportunidad. Es una oportunidad que da la vida para revisarse, para decirse la verdad y para reconocer que es necesario hacia adelante transformar prácticas o transformar esos asuntos en los que se ancla el conflicto armado. También hemos tenido alguna dificultad con la fuerza pública activa, pero bueno,
también son aprendizajes, también son procesos. Hay miedo a que la verdad se convierta en un argumento judicial, hay miedo a que la verdad signifique la pérdida de la reputación. El padre Pacho ha dicho una cosa muy hermosa, y es que el que dice la verdad, es decir, el que reconoce su falta, en vez de perder reputación, gana reputación. Y nosotros creemos que es así, y creemos que debería entenderse más a fondo esa responsabilidad, esa oportunidad que tienen, y pues pedirle a todos que aprovechemos esta posibilidad de examen de conciencia, contrición de corazón y propósito de enmienda para ser un país decente, un país capaz de vivir en paz. Dentro de todo el proceso que lleva la Comisión de la Verdad a lo largo de estos años, ¿cuál ha sido para usted el momento más difícil para que se pueda implementar la Comisión de la Verdad y pueda ser el mecanismo que da y contribuye a la verdad y la construcción de paz? Bueno, hay como muchos momentos difíciles. Realmente este es un aprendizaje que se hace en el camino. Si bien hay muchas comisiones de la verdad en el mundo, cada comisión tiene su particularidad, cada comisión obedece a un énfasis, a un territorio, a unas condiciones. Entonces la construcción no ha sido fácil. Llegar a concertar qué es exactamente lo que es debido, lo que le conviene a la sociedad, lo que la sociedad necesita escuchar, eso no es una tarea fácil. Lo segundo, no es una tarea fácil convencer a los responsables de hacer ese reconocimiento profundo, de respetar la dignidad de ellos mismos y de las víctimas, no porque haya maldad, sino porque, lo que decía ahora, hay mucho miedo de poner la cara. Y por el otro lado, la dificultad que tiene unos sectores de la sociedad que no han vivido el conflicto de encarar lo que ha pasado. Entonces hay esa negación, esa intención de descalificar a la JEP, de descalificar a la Comisión de la Verdad, de descalificar todo lo que signifique revisarse y proponer unas transformaciones. De todas maneras, este es un país que se debe reformas, que se debe transformaciones, y hay sectores que todavía no se deciden a disponer su corazón y su conciencia para escuchar por qué es que esas transformaciones son necesarias. Son sectores que han vivido un poco más cómodos, pero que también los ha atravesado la violencia, y que bueno, pues ojalá sería muy bueno que esta sociedad toda entendiera el momento histórico que vivimos, un momento donde podemos dar de verdad un salto hacia adelante, porque es posible que haya verdad, que haya justicia, que encontremos muchos de los desaparecidos de este país, que es una herida brutal que tiene el país, porque esa es una herida que no cesa, y que en el sistema completo reconozcamos la dignidad del dolor de las víctimas, y al mismo tiempo abramos una oportunidad para que los responsables puedan reivindicarse y puedan incluirse a la sociedad como actores de paz. ¿Cuál es el balance que hace usted del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición desde la Comisión de la Verdad, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha sido un trabajo en conjunto, y también de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas? Pues en un principio pensamos que era un sistema demasiado complejo. No es normal que en una situación de transición o en una justicia transicional existan tres entidades tan robustas, cada una de ellas, con unas tareas tan amplias, pero yo creo que esto va a marcar un hito en la historia del país, que además esperamos se convierta en un aprendizaje, porque aquí, por ejemplo, la justicia restaurativa, que es sobre la que se basa la justicia transicional, debería quedar inscrita en la justicia ordinaria, es decir, una justicia que busca más la reparación que el castigo, que busca más la verdad que el juicio, porque la verdad interesa a todos, y que al mismo tiempo hace pedagogía en la medida en que va haciendo su tarea. Yo no sé si somos conscientes de que la justicia ordinaria no hace pedagogía. La justicia ordinaria, cuando uno menos piensa, pues mandó a la cárcel a alguien 30 años y ahí no hubo una reflexión de conjunto. Fíjate que cada decisión de la JEP es una reflexión social. Y la tarea de la comisión es toda una reflexión social, es una reflexión ética y política que interpela a la sociedad, que pone los temas para que nos revisemos, porque esto que ha pasado no es porque hay unos malos que matan unos buenos.
que hay unas condiciones que nos atraviesan a todos, unos modelos económicos, políticos, sociales, culturales, que tienen que ver con todos nosotros. Entonces yo creo que ese sistema va a convertirse en una transformación cultural y en una manera de hacer justicia muy importante. Creo además que son 3 entidades supremamente serias que han acogido su trabajo con toda la altura y con toda la moral que requiere hacer justicia y devolverle a las víctimas de alguna manera con dignidad una respuesta que calme un poco ese sufrimiento inmenso que han vivido. Ojalá el país entendiera lo que se ha sufrido y lo que se sigue sufriendo en este país para que todos contribuyamos a la construcción de la paz. ¿Qué ha sido lo más difícil en el trabajo conjunto con las víctimas en medio del auge de la violencia y también en medio de la pandemia del COVID-19 para trabajar desde los territorios y para que su aporte a la verdad desde las organizaciones y desde los territorios sea conveniente también y sea un fruto de esta Comisión de la Verdad? Bueno, la situación hoy en el país es muy difícil. En muchos territorios hay un crecimiento de la criminalidad. Yo creo que ya no son grupos insurgentes, sino grupos criminales que están detrás de las rentas de los territorios, de la explotación minera, de la captura de las rentas de los municipios en general, y una confrontación por esas riquezas de una manera muy dura, especialmente contra los niños y los jóvenes que los capturan o que les impiden su vida en comunidad y su desarrollo. Yo llegué ayer de Quibdó y van 196 muchachos asesinados en un año en Quibdó, una ciudad que tiene el más alto índice de desempleo en Colombia. Eso hace muy difícil las condiciones para que las víctimas puedan seguir diciendo la verdad, porque esos victimarios tampoco están interesados en la verdad. Ellos se sienten comprometidos con muchos de los asuntos de los que las víctimas tienen que hablar, que es justamente la ilegalidad, que es justamente la impunidad, que es justamente la manera también como el Estado ha permitido que ellos hagan presencia en los territorios, en territorios que están muy abandonados. Ahí decía el gobernador de Caquetá que hubo un atentado ayer con él. Él ha ido a territorios esta semana que ningún gobernante había ido. Entonces estamos en la Comisión de la Verdad y las víctimas son conscientes de nombrar esas cosas que producen la violencia y que la siguen produciendo. Precisamente es como ratificar, sacar los grupos armados al margen de la ley de la guerra es un aporte muy significativo, pero no es suficiente. Es decir, hay que borrar las condiciones que alimentan la guerra, por ejemplo la inequidad, por ejemplo el desempleo, por ejemplo el racismo estructural, ¿cierto? Por ejemplo la manera de hacer política, por ejemplo la ocupación violenta de los territorios para las extracciones mineras que no tienen un control por parte del gobierno. Entonces, seguir nombrando lo que nos pasa pone en riesgo a las víctimas y hace más difícil la tarea, pero bueno, hay mucho coraje en las víctimas, hay mucha decisión de ir hacia adelante y de contribuirle al país con su verdad. ¿Cuál es el mensaje que le da a todas las víctimas del conflicto armado colombiano que están haciendo su aporte a la paz y también es a quienes nos creen en que este acuerdo esté dando frutos, esté aportándole a la construcción de paz en Colombia? Bueno, por un lado, pues realmente estamos cumpliendo una demanda de las víctimas y yo creo que eso merece todo el respeto. Desafortunadamente, ese sector contrario al sistema y contrario al acuerdo de la paz es un sector que todavía no ha logrado una empatía con las víctimas, que no ha logrado entender el dolor que se ha vivido en este país y que este es un intento legítimo, un intento cierto, un intento serio por avanzar hacia unas condiciones de paz que nos permitan a todos, no solamente a las víctimas, no solamente a los excombatientes, también a la dirigencia, también a los sectores de las clases altas, poder vivir tranquilos en un país tan rico, en un país tan maravilloso. Les diría, hagan un esfuerzo por acercarse al dolor de las víctimas, por construir
una empatía, por sentirse un poco más hermanos de esos que sufren de una manera indecible cuando uno va a los territorios que ve que la gente no tiene comida. En el Chocó encontramos niños del grupo de danza de jóvenes del Chocó que llaman y dicen, hoy no puedo salir porque nosotros no comemos desde ayer, ¿cierto? Y es increíble que en un territorio como el Chocó no puedan comer, porque no pueden salir a sembrar, porque están los grupos armados, porque no hay empleo, porque no hay atención del Estado. Entonces, es como recuperamos la dignidad todos si nos unimos a un propósito de paz y si entendemos que hacemos parte de una comunidad, que eso que viven los otros, ese daño, ese dolor, ese hambre, esa exclusión, nos resta dignidad a nosotros también, y que nosotros tenemos que dar ejemplo de humanidad, es decir, tenemos que recuperar nuestra propia humanidad, que hay que ser justos también con esos otros, y que esa justicia tiene que ver con que tengan acceso a estos sistemas, de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esa idea de que esto es un acuerdo ilegítimo porque una mayoría votó que no, pues es un poco una mentira, porque hubo una abstención del 73%, y yo diría que la gran mayoría de la gente que realmente está interesada en la paz no pudo votar. No votó porque vive en lejísimos, porque allá no hubo puestos de votación, porque no hubo políticos llevándolos a votar, porque engañaron a la gente también con ese no, con la ideología de género. Esto no habla bien del país, es decir, si hubiera una sociedad empática, una sociedad conmovida, hablaría bien de la humanidad que somos. Entonces recuperemos esa humanidad y solidaricémonos con este dolor y pensemos en el futuro, que es común para todos. Aquí nos va bien a todos o nos va mal a todos, y este país está en un punto muy delicado. Más violencia puede ser ya la destrucción total de los valores y de la democracia. Comisionada, muchísimas gracias. Muchas gracias.